Ciudad sin luz. ¿Hay alguien en tu vida que odies? ¿Alguien por quien darías cualquier cosa para hacerle daño, por quien pagarías cualquier precio a cambio de venganza? Si es así, quizá deberías considerar ir a la ciudad sin luz. Para ir ahí, ve a cualquier ciudad relativamente grande y busca un callejón abandonado por la noche. Entra en él y cierra tus ojos lo más fuerte que puedas. Di en voz baja, ciudad sin luz, y concéntrate en la oscuridad. Probablemente has notado que ves colores difuminados y figuras abstractas y enfocas tu vista cuando tienes los ojos cerrados. Observa esas imágenes. Luego de unos minutos, deberían empezar a volverse más claras y brillantes. Cuando esto ocurra, irán tomando formas concretas. Imágenes de asesinatos violentos, animales deformados y semejantes. No importa lo que veas, mantén tus ojos cerrados. Comenzarás a perder la noción del tiempo, pero eventualmente las imágenes se detendrán y solo verás oscuridad absoluta, nada más que un tono negro profundo, sin otros colores o formas. Cuando estés seguro de que has alcanzado este punto, abre tus ojos. Ahora te encontrarás en una ciudad bastante oscura, no habrá una sola luz o estrella en el cielo. Deberías poder ver las siluetas azul oscuro de los edificios a tu alrededor. Sal del callejón y camina tan silenciosamente como te sea posible por la acera, sin ir en ninguna dirección en particular. Si escuchas algún movimiento, aléjate tan rápido como puedas del ruido. En la ciudad sin luz habitan animales. Estará muy oscuro como para distinguir bien sus rasgos, pero son del tamaño de los felinos grandes y matarán a cualquier humano que atrapen. Sigue caminando hasta que llegues a un área con edificios más pequeños, el límite de la ciudad. Te encontrarás con un niño, cuyo rostro emitirá un débil brillo, permitiéndote ver que no tiene ojos. Te preguntará, ¿compartirás tu luz conmigo? Di que sí y el niño acercará sus manos a tu rostro y te sacará tu ojo derecho. Será doloroso, pero esto no te dejará ningún tipo de herida ni sangrarás. Luego te dará las gracias y se irá. Sigue caminando y un hombre alto aparecerá frente a ti. Te cuestionará, ¿la luz de quién deseas tomar? Di el nombre de la persona que odias, y tan pronto lo hagas esa persona quedará completa y permanentemente ciega. ¿Tu odio ha sido satisfecho? Te preguntará el hombre. Si es el caso, di que sí, y despertarás en el callejón. Si la respuesta es negativa, di que no, y el hombre desaparecerá. Sigue caminando. Te encontrarás con otro niño sin ojos. Te preguntarán nuevamente, ¿compartirás tu luz conmigo? Di que sí y te sacará tu ojo izquierdo, dejándote ciego. Sigue caminando y el hombre alto se te aparecerá de nuevo, aunque, por supuesto, ahora tendrás que depender del sonido de su voz. Dirá, ¿la vida de quien deseas que la oscuridad reclame? Pronuncia el nombre de la persona que odias y esa persona morirá. No se te preguntará si tu odio ha sido satisfecho esta vez y no serás capaz de volver al callejón. Te advertí que te aseguraras de que realmente odiabas a alguien antes de hacer esto, porque pasarás el resto de tu vida vagando por la ciudad sin luz, ciego, con solo tu odio para reconfortarte. Para algunas personas, eso es suficiente. Interferencia. Permítanme comenzar diciendo que esta es una historia real de mi infancia, y si visitan la gran biblioteca en el centro de la ciudad de Nottingham y echan un vistazo a los registros de periódicos, encontrarán información acerca de los eventos que aquí se detallan. Esta historia tuvo lugar hace unos 15 o 16 años. Solo tenía 7 años de edad en ese entonces, y mi primo David 9. Él se había quedado conmigo mientras su madre estaba de viaje asistiendo a un familiar enfermo. Como era hijo único yo no tenía muchos juguetes, y mi Sega Genesis estaba averiado, así que no teníamos mucho que hacer que fuera entretenido. Nuestra rutina consistía en ver dibujos animados en nuestra televisión por cable, seguido de David contándome historias de terror cuando se hacía de noche. Mi madre, queriendo que hiciéramos algo más activo, decidió comprar un par de walkie-talkies para que jugáramos con ellos. Nos lo pasamos muy bien jugando a ocultarnos en el bosque mientras que uno trataba de encontrar al otro mediante el walkie-talkie. Como estábamos pequeños, sin embargo, no nos daban permiso de estar fuera hasta muy tarde, así que teníamos que regresar a las 6. Al llegar cenábamos y guardábamos los juguetes, excepto por los walkie-talkies. David dormía en la habitación para huéspedes y yo tenía mi propia habitación, por lo que la idea era hablar por los walkie-talkies hasta quedarnos dormidos. Fue entonces cuando lo escuchamos, alrededor de las 11 de la noche. Habíamos estado contándonos historias de terror por horas.
De repente, mientras David me contaba la historia de un monstruo que supuestamente rondaba el mismo bosque en el que habíamos estado jugando, su voz se cortó y fue sustituida por el sonido de estática que los walkie-talkies usualmente producen cuando la persona que está transmitiendo suelta el botón que se utiliza para hablar. Esperé unos segundos a que David reanudara su historia, cuando oí un débil murmullo procedente del pequeño altavoz. Qué raro, pensé. El altavoz seguía emitiendo estática, pero definitivamente podía escuchar algún tipo de movimiento y una voz. Luego se pudo oír un llanto entre la estática. Esto era muy escalofriante para mí, así que me bajé de la cama y corrí al cuarto de David. Él estaba sentado en la cama escuchando a su walkie-talkie también. El llanto se hizo más fuerte. ¿Qué es eso?, me preguntó David. Pensé que me estabas jugando una broma. Cuando le dije que no era así, su rostro se puso pálido. Apagó el suyo. El sonido aún era emitido por el walkie-talkie que sostenía en mi mano, por lo que era imposible que mi walkie-talkie estuviera recibiendo el sonido del suyo. Esto da miedo, dijo David. El llanto y los murmullos entre la estática parecieron escucharse más claramente. Apagué el mío también y regresé a mi habitación. Ideas de todo tipo se me cruzaron por la cabeza. Tal vez estábamos recibiendo sonidos del más allá. Tal vez mi walkie-talkie simplemente se había averiado y produjo sonidos extraños que parecían llantos y murmullos. Traté de no pensar en ello y me fui a dormir. Fui despertado al día siguiente por un estallido que parecía provenir de la planta baja. Bajé rápido por las escaleras, encontrándome con mi madre y David mirando por la ventana de la sala a la casa de la vecina. Una gran camioneta de policía estaba estacionada afuera y nuestra vecina, Jessie, era escoltada por varios oficiales. Iba gritando insultos e incluso trató de escapar en un momento, antes de ser esposada e introducida en la parte trasera de la camioneta. Estábamos impactados por lo que habíamos visto, y en general confundidos. Jessie era nuestra nueva vecina, quien recientemente se había mudado a la casa de a la par con su bebé, luego de que nuestro antiguo vecino muriera por la edad. Había sido muy reservada, y hasta donde sabíamos era muy tranquila, no parecía ser el tipo de persona que sería arrestada por algún motivo. No fue hasta el día siguiente cuando leímos el periódico que nos enteramos de lo que había pasado. Jessie había asesinado a su bebé luego de que, supuestamente, fuera víctima de las horribles apariciones de un anciano que la había estado atormentado por semanas, y finalmente había perdido la razón. Sin embargo, esta no fue la parte inquietante. La parte inquietante fue el hecho de que el monitor de bebés que se encontraba en la sala donde ocurrió el asesinato estuvo encendido. Mi primo y yo lo escuchamos todo. 5 minutos. Sean todos bienvenidos a nuestro espectáculo. Son las palabras del anunciador de la función al cual la gente no puede ver, el público aplaude sin saber por qué, pero cuando alguien se para en el escenario a saludar uno debe responder de alguna forma, así que todos aplauden. Están a punto de presenciar el espectáculo más impresionante de todos los tiempos, sus ojos jamás han visto ni verán nada más extraordinario de lo que presentaremos a continuación. Vaya amenaza. El telón está cerrado y el público no sabe qué esperar a continuación. Saben que algo extraño puede suceder, ya que fueron invitados a esta función de forma anónima. El teatro parece cerrado desde afuera, como si los organizadores no quisieran que el resto del mundo se enterara, pero ¿quién quiere hacer un espectáculo sin que el mundo se entere? Lo que tiene esta gente en especial para poder observar este espectáculo que prometieron tan fabuloso. El telón se abre pero no se ve absolutamente nada dentro, de hecho nadie puede distinguir casi nada en ningún lado, con trabajos alcanzan a verse unos a otros, solo esa gran cortina roja se distinguía, pero ahora ya no está. El público está nervioso, algunos piensan en la forma más discreta de salir, pero es tal la oscuridad y el silencio del lugar que tratar de salir sería todo un escándalo, y además, ¿qué tal si toda esta gente es realmente importante y yo solo recibí la invitación por error o por sorteo? Se preguntan sin saber que nadie pagó su estadía aquí, todos recibieron solo un boleto y de forma anónima. El vacío y el silencio parecen eternos, hay quien está realmente asustado, algunos tosen con la esperanza de que algo se escuche como respuesta, pero todos tienen miedo de hacer movimientos o sonidos drásticos. Un hombre en la segunda fila siente que no puede más, es un hombre gordo y calvo, trae puesto un suéter de esos que tejen las abuelas para Navidad, y usa unos gruesas lentes que le hacen ver unos diminutos ojos que no paran de moverse de manera nerviosa, comienza a sudar y su corazón late como nunca antes lo había sentido, parece que este quisiera salir de su cuerpo y echar a correr.
La angustia y la incertidumbre están a punto de hacerlo enloquecer, cuando de pronto algo comienza a distinguirse en el escenario, es como si un ciego recuperara la vista, se ven apenas unos bosquejos de luz, que comienzan a tomar forma, para el asombro del público, cuando logran distinguir lo que aparece, es un reloj digital enorme que está corriendo. El reloj marca 00 y 57 segundos, el público se da cuenta que solo llevan ahí 57 segundos, el reloj cambia 58, 59 y por fin al minuto. La gente está apenada, no pueden creer que se estaban volviendo locos y solo pasaron un minuto en completa oscuridad. El reloj se apaga y comienzan a encenderse luces en el escenario, pero no hay nada ahí, solo luces blancas que apuntan directamente al público, y ahora la gente se tapa los ojos por tanta luz, son tantas las luces que no saben de dónde vienen, y cuando más preocupados están en su vista el silencio se rompe con un sonido similar a un silbido, casi inaudible pero todos lo perciben, es un sonido que pareciera rodearlos, es como si girara alrededor de ellos, hay quienes piensan. Qué buen sistema de audio, pero el asombro les dura poco ya que el silbido comienza a aumentar su volumen, el público piensa que es suficiente, que ya es hora de que el maldito espectáculo comience y se dejen de juegos, pero el sonido no para, y se hace cada vez más intenso, todos cubren sus oídos pero no funciona. La gente comienza a gritar, piden que se detenga, pero se dan cuenta de que no pueden oírse a sí mismos ni a los demás, el silbido lo abarca todo. Un joven de las últimas filas de la sala trata de buscar dónde están las bocinas, la demás gente no está muy segura de lo que trata de hacer, y es que de qué le servirá la bocina si no puede alcanzarla. Pero su esfuerzo es en vano, no logra encontrar nada, así que sale de su asiento para buscar la puerta, pero en la parte de atrás también hay luces apuntándolo, y no puede ver nada a su alrededor, lo único un poco visible es el techo donde buscaba las bocinas. El joven cae al suelo desconsolado en llanto, la gente está en pánico, comienza a correr y a tratar de buscar una salida, pero no hay forma de salir, está completamente cerrado el lugar, así que deciden escapar por el escenario, el primero en intentarlo es una mujer de mediana edad, corre con todas sus fuerzas hacia el escenario, pero de pronto se detiene y cae inconsciente al piso, los demás no pueden creer lo que ven, la mujer cayó muerta con la cara destrozada y su sangre parece flotar en el aire. Algunos de los presentes caen desmayados de la impresión, los demás están en shock, hasta que un hombre de la última fila se acerca a querer tocar la sangre que flota en el aire, para descubrir que hay una enorme pared de cristal frente a ellos, la cual los separa del escenario, es tan inmensa y clara que no lo habían notado antes. Las luces que dan vueltas por el lugar y el silbido no se han detenido, así que nadie puede comunicarse, es como si fuera un salón de ciegos, sordos y mudos. La desesperación es alucinante, la gente comienza a golpear lo que tiene enfrente, sea pared, butaca u otra persona, y cuando los golpes no son suficientes comienzan las mordidas, los jalones de cabello. Las mujeres se quitan los tacones y los encajan donde pueden, en cabezas, espaldas, atraviesan ojos y todo lo que se les atraviesa. Los hombres se quitan los cinturones, las llaves de zapatos para lanzarlos a todo lo que se mueve. De pronto se dan cuenta de que ya no solo predominan el color blanco de la luz y el negro del techo y el suelo, ahora pueden verse destellos rojos por todas partes, y poco a poco se dan cuenta de que ya no oyen el silbido, aunque sigue ahí. Después de unos segundos y cuando la carnicería está aún su máximo apogeo, la intensidad de las luces y el silbido que los rodeaba se van desvaneciendo, así que otra vez en completa oscuridad solo pueden oír sus propios gritos y los lamentos de los que yacen heridos en el suelo. Y en el momento menos pensado las luces naturales del teatro se encienden y todos logran ver el teatro cubierto completamente de sangre, los cuerpos mutilados por ellos mismos, la sangre que escurre de sus bocas, ya sea por golpes o por haber mordido a alguien, el horror que presencian es increíble y solo pueden recordar las palabras del anunciador. Sus ojos jamás han visto ni verán nada más extraordinario de lo que presentaremos a continuación, era verdad, el reloj en el escenario reaparece y marca 00, 4 minutos, 57 segundos, después 58, 59, y finalmente 00, 5 minutos. Del otro lado del cristal una multitud de hombres y mujeres finamente vestidos se levanta de sus asientos y aplauden con una gran ovación por el espectáculo que les prometieron, y por el cual pagaron tan alta suma de dinero, el telón se cierra para ambos lados y los adinerados espectadores comienzan a salir tranquilamente por su lado del teatro en el cual hay alfombra roja en el piso, reflectores a los lados y una gran marquesina que con letras luminosas anuncia el espectáculo que presenciaron hoy. 5 minutos. Golpe de suerte.
Podemos mirar atrás y en algunas ocasiones nos encontraremos con pequeños, raros y, a veces, mágicos momentos en los que un llamado golpe de suerte tocó nuestras vidas. Momentos que después o bien no pasaron a más y quedaron en una alegre anécdota, o se volvieron experiencias que verdaderamente influyeron en nuestras vidas. Lo que estoy por contar es la historia de un chico y su golpe de suerte, que pronto se convirtió en una experiencia aterradora que marcaría su vida profundamente, o al menos eso es lo que creo. Ya nadie prestaba atención a lo que decía el profesor, el calor iba en aumento al igual que el sinfín de palabras anotadas en el pizarrón. Mi aburrimiento era extremo y el ambiente del salón no me ayudaba en nada. Mientras paseaba la mirada por el salón, noté que dos compañeros hablaban en voz muy baja. Sin embargo, no fui el único que se dio cuenta de esto. El profesor también los había visto y comenzó a regañarlos, enojado porque no prestaban atención a su muy importante lección, sentimiento reforzado notablemente por el horrible calor del día. Después del regaño, el profesor decidió que como castigo contaran a todos los del salón qué era lo que estaban platicando. Al principio ninguno habló, pero después de que fueron amenazados con la calificación del examen próximo, contaron la historia. Al parecer uno de ellos, Santiago, le contaba a su amigo, Javier, una serie de eventos extraños y escalofriantes, eventos que estaban destruyendo su vida y desmoronando a su familia. Al principio, pocos eran los que le prestaban atención. El clima era insoportable y la idea de escuchar a alguien narrando sus problemas familiares era algo que no queríamos hacer. Pero una vez comenzado su relato, su expresión se volvió sombría, sus ojos se perdieron en el vacío y cuando hablaba parecía hacerlo de manera automática, por mera inercia. En un día normal, Santiago se dirigía a su casa después de haber concluido las clases. Se encontraba tonteando por las calles cuando, según él, un fuerte sentimiento lo hizo ir a un parque que se encontraba cerca de donde estaba. Al llegar, simplemente no supo qué hacer, así que comenzó a caminar por la pista que normalmente utilizan los ciclistas. Después de caminar un rato, se dio cuenta de que, aunque las clases habían terminado hacía un rato, no había ningún adulto o niño en el parque. Mientras sus pensamientos se alborotaban debido a tan extraña soledad, se dio cuenta de que, un poco más delante de donde estaba parado, había algo similar a una carriola. Tardó unos momentos en decidir, pero al final se acercó. Era una carriola de color negro, y conforme se iba acercando comenzó a escuchar lo que parecían ser unos balbuceos de bebé. Al encontrarse a tan solo unos pasos, se detuvo en seco. ¿Por qué se encontraba un bebé solo en medio del parque? Pensó, ¿que acaso no tenían miedo de que se lo llevaran? Mientras estas preguntas invadían su mente, una pequeña mano se asomó por la carriola, impulsándolo a asomarse dentro de esta. Lo que vio fue un pequeño niño, balbuceando, pataleando, nada extraño en sí. El niño parecía estar jugando con algo, un pequeño objeto redondo y de color plateado. Estaba tan absorto en su juego que no se había percatado de que Santiago estaba ahí. No tengo idea de si fueron minutos u horas los que estuve viendo al bebé jugar, por un momento mi mente incluso quedó en blanco, comentó Santiago. Cuando por fin me di cuenta, el bebé había dejado de hacer ruidos y me miraba fijamente. Los ojos del infante se apartaban de Santiago, su mirada era inquisitiva, curiosa, como si estuviera viendo a un extraño bicho o animalito. Finalmente, en un movimiento muy rápido, tal vez demasiado rápido para un bebé, el niño le extendió la mano en la que tenía aquel objeto plateado, que resultó ser una tapa de refresco. Pero al parecer tenía algo escrito en ella. Después de dudarlo, Santiago la tomó, y al hacerlo el bebé nuevamente perdió interés en él y retomó su juego. Santiago leyó la inscripción de la tapa, y su asombro no encontró cabida a lo que estaba viendo. La tapa tenía la leyenda ganadora de un concurso de la refresquera, cuyo premio, que Santiago había visto en algún momento en un comercial de televisión, era una camioneta totalmente nueva. Mi compañero no podía creer su suerte, un bebé le acababa de regalar una camioneta nueva. Observó de nuevo a su alrededor en busca de otra persona, pero no vio a nadie. Comenzó a alejarse de la carriola, primero caminando y luego casi corriendo, pero un momento después se detuvo en seco. No podía dejar al bebé solo a medio parque. Cuando se dio la vuelta, vio como una mujer se inclinaba sobre la carriola y levantaba al bebé, mientras que el pequeño reía y sonreía al ver a la mujer que sacaba un biberón para luego dárselo. Parecía ser su madre o niñera, así que pensé que estaría bien, dijo Santiago. Ya a esta altura, muchos nos habíamos olvidado de la clase por completo. Incluso el profesor parecía muy intrigado por el resto de la historia. Así pues, Santiago continuó. En ese instante la señora levantó la mirada y me vio.
Al notar que yo también la veía, me sonrió y saludó con la mano, y después tomó la carriola y se fue. Al parecer no notó que le faltaba aquel pequeño objeto plateado con el que jugaba el pequeño. Santiago se encontró perdido por un segundo, no sabía qué hacer. Finalmente, comenzó a caminar muy aprisa hacia su casa, sin volver a mirar atrás. Al llegar a su casa botó la mochila al piso y buscó a sus padres. Su mamá se encontraba lavando los platos, mientras que su papá intentaba arreglar una pata suelta del sillón de la sala. En este punto muchos de mis compañeros y yo pensamos que oír el resto de la historia sería inapropiado, pero, de nuevo, nadie detuvo a Santiago. El joven les dijo a sus padres acerca de la tapa, pero omitió todo lo relacionado con la extraña señora y el bebé. Hasta la fecha no sabe por qué. Su padre no tardó mucho en sugerir que reclamaran el premio, pero su mamá se sintió un tanto insegura con todo el asunto. El padre de Santiago tardó 3 días para poder convencer a su esposa y que así pudieran reclamar el premio. Juntos, Santiago y su papá llamaron a la refresquera y, después de solicitar algunos datos inscritos en la tapa de refresco, corroboraron que en efecto era una de las tapas premiadas. Pasaron otros 2 días hasta que la camioneta por fin llegó a su casa. Era enorme y de color azul marino, un vehículo impactante a la vista. Todo fue euforía al principio, el ganar un premio de tal magnitud era sin duda algo para celebrar. Su padre estaba increíblemente feliz e incluso su madre se alegró una vez recibida la camioneta. Pero como ustedes se imaginarán, pequeños eventos comenzaron a suceder. Al principio no eran más que ruidos lejanos, como si alguien arrastrara alguna silla, así como esa sensación de que alguien te observa, eventos que uno va pasando por alto por considerarlos comunes. Sin embargo, todo fue empeorando poco a poco, y ya no solo eran ruidos a lo lejos, sino que había cosas que cambiaban de lugar, platos que caían de sus estantes sin que al parecer nadie los tocara. A aquella sensación de ser observado, se le sumaron pequeños susurros que no venían de ninguna parte. En una ocasión, estaba en el baño cepillando mis dientes para poder ir a la escuela, y cuando me estaba enjuagando la pasta dental, escuché un susurro que dijo, ¿ya te vas? Me asomé al pasillo pero no había nadie, y mis padres estaban en el piso de abajo, por lo que no pudieron ser ellos. Después de eso salí de la casa, no tenía ganas de hablar con nadie, así que no le dije nada a mis papás. En ese momento del relato, volteé a ver al resto del salón y me encontré con otros compañeros que hacían lo mismo, volteaban a su alrededor desorientados, como si acabaran de despertar repentinamente de un sueño o un aletargamiento. Todo fue extraño por un instante, solo Santiago se encontraba de pie junto a su butaca, en tanto que todos los demás, incluido el profesor, nos encontrábamos sentados, con la expresión tensa, rígida, parecía que estábamos en algún tipo de trance. El clima que se percibía en mi casa comenzó a tornarse pesado, tétrico en pocas palabras, tenebroso, continuó Santiago. Sus padres parecían estar de mal humor con más frecuencia, toda pequeña discusión se convertía con alarmante facilidad en una pelea verbal muy agresiva. En una ocasión su padre estuvo a punto de golpear a su madre, pero se logró controlar de último momento. Otro día, su madre se enojó tanto con Santiago que, después de gritarle, arrojó un vaso que por poco golpea al chico en la cabeza. Los pleitos familiares estaban subiendo de tono con cada día que pasaba, y en algún momento la palabra divorcio salió en un grito histérico de la boca de la madre de Santiago. Y después todo simplemente se fue al caño cuando recibimos aquella llamada, dijo mientras un escalofrío que lo hizo temblar recorría su cuerpo. Nos contó que, una mañana, el teléfono comenzó a sonar, y cuando él contestó una voz extraña le dijo, ¿qué te pareció mi regalo? ¿Lo estás disfrutando? Cuando le hizo estas preguntas soltó una carcajada que lo aterrorizó. Santiago colgó el teléfono sin decir nada, sentía cómo se le helaba la sangre. Al ver su rostro su madre le preguntó quién había llamado, Santiago le respondió que se habían equivocado de número, pues sintió que no debía contarles acerca del bebé o de la tapa de refresco, acerca de nada. La llamada dejó en Santiago un sentimiento de inseguridad y preocupación, ¿había sido un error terrible el haber tomado la tapa aquel día? ¿O simplemente era una broma enfermiza de algún desquiciado anónimo? Él no quería aceptar la idea de que aquel maravilloso premio era en realidad un artefacto que estaba trayendo desgracias e infortunios a su familia. Debía de ser un error, un simple y común error, pero ¿cómo estar seguro? Debía verificar la camioneta, comprobar que no había nada de malo en ella, pero debía hacerlo cuando sus padres no lo vieran, o de otra forma sospecharían que algo sucedía y no dejarían de bombardearlo con preguntas tontas y sin sentido.
Así pues, esperó hasta una tarde en la que sus padres salieron a hacer algunos mandados para acercarse a la camioneta. El vehículo estaba estacionado en una pequeña cochera improvisada que la familia anteriormente utilizaba como bodega, tenía una cortina de aluminio que daba hacia el exterior y su padre había colocado dos bloques cortados en forma de triángulo al final de la banqueta para que sirvieran de rampa al automóvil a la hora de sacarlo a la calle. Santiago se acercó con cautela a la camioneta, era imponente, pero no vio nada extraño en ella, solamente un vehículo como todos aquellos que circulaban en la calle en ese instante. No había forma de que estuviera embrujada o maldita o algo, ¿o sí? Santiago abrió la puerta del conductor y se sentó frente al volante. Al instante se sintió diferente, más grande y ¿sería eso? Sí, lo era. Con algo de poder. Estaba centrado en sus pensamientos cuando, de repente, la puerta se cerró de golpe. Santiago intentó abrirla, pero aunque no tenía el seguro puesto, la puerta no se abría. Después escuchó una risa y dejó de empujar la puerta. Había vuelto a escucharla, pero ¿de dónde provenía? La risa se escuchó una vez más, solo que esta vez la acompañó un estruendoso golpe a la puerta del conductor, sobresaltando a Santiago, quien intentó abrir de nuevo la puerta sin éxito alguno. Se dirigió hacia la puerta del copiloto y esta sí se abrió, pero en el instante que comenzó a bajar del automóvil algo le arañó la pierna derecha con suficiente fuerza como para romper sus pantalones y dejar una herida muy profunda. Santiago cerró de nuevo la puerta y quedó encerrado en la camioneta una vez más. Se volvió a escuchar la risa, seguida de unos pasos que al parecer estaban rodeando la camioneta. Esa cosa estaba buscando la manera de entrar a la camioneta, de hacerle daño, de atraparlo. Tenía que salir de ahí, debía alejarse lo más que pudiera de la camioneta y decirles a sus padres que debían deshacerse de ella. Pero antes de que siquiera pudiera pensar en un plan, escuchó una voz que provenía de la parte trasera de la camioneta. ¿Estás disfrutando de mi regalo?, dijo la voz. Estoy seguro de que era la misma persona que había hablado por teléfono, comentó Santiago. Pero al intentar voltear para ver a aquella persona, sintió como si alguien lo golpeara con una fuerza tremenda, y de pronto todo se volvió negro. Al parecer quedó noqueado por bastante tiempo, ya que fueron sus padres quienes lo despertaron. Su padre lo había encontrado desmayado en la camioneta, y lo llevó dentro de la casa para acostarlo en el sillón de la sala. Santiago se sentía débil, todo su cuerpo estaba adolorido y su cabeza parecía que estaba a punto de explotar. Su madre entró a la sala con una taza de té y se sentó junto a su hijo. Ambos le preguntaron al chico qué había sucedido en la cochera, y este se limitó a ver sus piernas con el pantalón intacto, como si nunca hubiera sucedido aquel evento. Pero al levantarlo, ahí estaban. Justo donde sintió el arañazo en aquel momento, 3 marcas largas y profundas recorrían su pierna como un recordatorio imborrable de aquella terrible pesadilla. Al ver las marcas su madre ahogó un grito y su padre le preguntó de nuevo qué había sucedido, al parecer no había encontrado nada en la camioneta, ni sangre o abolladuras. Santiago comenzó a contarles la historia de cómo había obtenido aquella tapa premiada. Pero antes de que pudiera continuar con su historia, el timbre de salida sonó estrepitosamente, lo que sobresaltó a casi todos en el salón de clases. Por un momento olvidé por completo que nos encontrábamos en la escuela, y creo que le sucedió a varios de mis compañeros, hasta el profesor quedó totalmente inmerso en la historia, sin interrumpirla e incluso estaba sentado detrás de su escritorio. Salimos del salón sin hacer ruido alguno, parecía que habíamos salido de un trance. Nadie pronunció palabra alguna acerca de la historia, y al final, cada individuo se dirigió a su hogar por separado. En los días siguientes nadie volvió a mencionar aquella historia, nadie se atrevió a preguntarle a Santiago qué había sucedido luego de mostrar aquellas terribles heridas, hasta que un día, él dejó de asistir a la escuela. Según me enteré días después, se había mudado con sus padres y habían abandonado su casa junto a varias de sus pertenencias, y entre ellas, se rumorea, estaba la camioneta. Un día llegué a mi casa, y al entrar a la sala, me encontré a mi abuelo leyendo un viejo libro en el sillón y me senté junto a él. Mi abuelo siempre me ha contado anécdotas extrañas y un tanto tenebrosas de eventos que le han ocurrido a lo largo de los años, así que empecé a contarle aquella historia, aquel golpe de suerte maligno. Mi abuelo escuchó atentamente toda la historia, y una vez terminada, me contó otra historia, un evento que no le sucedió a él, sino a su amigo más cercano. Pero creo que esa historia la contaré otro día. De momento estoy cansado, rendido y tengo la sensación de que, estando frente al monitor escribiendo esto, alguien me está observando.